Emitir. Bueno, aquí estamos de nuevo con este libro de Antonio Blay, Personalidad y niveles superiores de la conciencia. Vamos a ir a la parte donde habla de la realidad, de Dios y de la existencia. Y él dice que acá vamos a entrar en una fase que podríamos llamar la transición entre lo psicológico y los niveles superiores espirituales. Primero vamos a examinar qué queremos decir al hablar de espiritual como distinción de lo psicológico. Hemos visto que se produce en nosotros toda una fenomenología de estados interiores, de actitudes frente al mundo, de conflictos y de ajustes. Hemos estado tratando de todas estas zonas de la personalidad que cambian y evolucionan. Esto es lo que nosotros vivimos de un modo más consciente. Las ideas sobre las cosas, los afectos, los sentimientos, las valoraciones, las tendencias. Todo este mundo es evidentemente muy importante, pero es muy importante solo para la persona que no vive más que esto, pues el ser humano tiene unas dimensiones más profundas que este aspecto fenoménico. Hemos hablado del yo central, de la identidad profunda del hombre, y vimos que de allí surge toda esta fenomenología, todo lo que vivimos en nuestros estados de conciencia y en las situaciones cotidianas. Vimos que todos son manifestaciones del centro más íntimo, más profundo, que es justamente el que merece ser llamado yo. Llamamos campo psicológico a todas las manifestaciones que surgen de este yo en su contacto con el mundo exterior, con todos los desajustes y reajustes que se producen en esta interacción. En cambio, cuando nos dirigimos a buscar la esencia, que es la causa de estos fenómenos, entonces entramos en un terreno que llamamos espiritual. Podremos entender espiritual como esencia. ¿Bien? Bien. Antonio Blay dice que la realidad tiene tres aspectos. Nosotros vivimos una multiplicidad de estados. Vivimos constantemente cambios. Cambios dentro y cambios fuera. El mundo se mueve, cambia, se transforma. Y yo con el mundo también me muevo, me transformo. Pero hay algo en mí que se mantiene idéntico, que mantiene una identidad permanente, ¿no? Algo que yo sigo intuyendo como idéntico y que llamo yo como realidad última de mí mismo. Esta realidad, esta noción de realidad a la que yo llamo yo, tiene una curiosa semejanza con la noción de realidad que yo percibo y atribuyo al mundo que me rodea. Si existiera solo lo cambiante, yo percibiría únicamente este carácter de cambio, pero no percibiría una constante de realidad detrás de lo que cambia. Esta intuición que tengo de realidad detrás de las personas, dentro de ella, dentro de las cosas, dentro de la naturaleza y de todo cuanto existe, tiene una notable semejanza con la realidad con que yo me vivo a mí mismo, a pesar de todos los cambios que se producen en mi mente y en mi cuerpo. Entonces hay una doble noción de realidad. Una noción de realidad que yo vivo en primera persona y que llamo yo, y otra noción de realidad que yo percibo como externa a mi cuerpo y que llamo mundo, o sociedad, o naturaleza. Pero la noción de realidad no acaba ahí. Existe todavía otra noción de realidad que para nosotros y para la mayor parte de las personas es muy importante. Y es la realidad con que valoramos lo que llamamos valores trascendentes. La noción de belleza universal, de justicia, de orden, de inteligencia. Algo a lo que podemos llamar Dios, divinidad, absoluto, lo trascendente.
Todo esto tiene un carácter superior y una calidad igualmente superior a lo que percibimos habitualmente. Y esa calidad superior, por tenue que sea, le atribuimos también una noción de realidad que para nosotros es muy importante. Cabe preguntarse si se trata de tres nociones de realidad, de tres realidades distintas: yo, mundo, infinito o absoluto, o si se trata de una sola realidad que percibimos a través de tres vías distintas: una vía interior, a la que llamo yo; una vía exterior, que a través de los sentidos me conduce a lo que llamo no yo, mundo, naturaleza; y otra vía distinta, muy tenue, pero que de algún modo situamos hacia arriba, a la que llamamos lo superior. Lo espiritual como objeto de creencia puede modificar en cierto grado nuestros valores e influir en nuestros esquemas de conducta relacionados con nuestra vida diaria. Pero lo espiritual solo empieza a ser algo realmente revolucionario en nuestra vida cuando pasamos de la experiencia a la experimentación. Por eso no vamos a hablar acá de ninguna creencia, sino que vamos a partir de esta intuición de realidad que ya se posee, e intentaremos convertir esto que hasta ahora es solo una intuición o una aspiración en algo experimental, en algo que penetre activamente en nuestra vida y que sea algo tan concreto, intenso y real como puedan serlo las cosas más concretas de nuestra vida cotidiana. Lo espiritual empieza a ser realmente importante cuando es operativo en nuestra vida diaria, no cuando es solo objeto de una fe o una creencia. La fe y la creencia son puntos de partida, pero mientras uno se quede en el punto de partida nunca va a llegar al destino. Si existe una realidad espiritual, una identidad profunda, algo que está detrás de esta intuición o aspiración que tenemos de algo esencial, esta realidad la hemos de realizar en nuestra propia experiencia humana. Pues si nosotros no podemos realizar esa realidad, con mayúsculas, entonces no será realidad para nosotros y por lo tanto no será operativa en nuestra vida. Tendrá poco valor. Así que vamos a hablar ahora de esa realidad trascendente y vamos a dejar para más adelante el tema del mundo exterior como realidad. Vamos a hacer lo que podemos hacer, ¿no?, en relación con esta realidad trascendente, llamada Dios, mente universal, infinito. El nombre no importa. Es pasar del nombre a la realidad nombrada, del símbolo a la cosa. La primera característica que observamos de esta realidad trascendente es que tiene en relación a la existencia los mismos atributos que tiene el yo profundo en relación con nuestra personalidad. Habíamos dicho que todo lo que desplegamos en nuestra vida, la energía, la inteligencia y el amor, estado de conciencia, es el resultado de algo que surge de dentro hacia afuera. Y todo lo que está desplegado es lo que constituye nuestra personalidad tal como la vivimos ahora. Que el origen de todo lo que aparece en el campo fenoménico está en el centro, en el núcleo este profundo llamado yo, que intuimos con la noción del yo, y que este yo es la fuente de donde surge toda nuestra capacidad de vivir. Pues bien, este principio del yo como fuente de toda nuestra personalidad es el mismo atributo esencial que intuimos en eso que llamamos Dios, en relación con todo lo que existe. Todo lo que existe surge de una fuente, de un origen, de una inteligencia, de un poder. Es expresión de esta inteligencia y de este poder. Diríamos que este absoluto, o el yo absoluto, de esa personalidad cósmica, que es todo cuanto existe. Todo cuanto existe es expresión de la naturaleza profunda de este yo absoluto, que es Dios. Así, toda la energía que yo soy capaz de percibir en el universo, esa energía es expresión de este yo absoluto.
Toda la energía que se manifiesta en todo lo que existe no es más que una expresión de la inteligencia absoluta de Dios. Y todos los estados de gozo, felicidad, alegría, amor, belleza, bondad, son expresión universal de esta fuente absoluta que es a su vez gozo y felicidad absolutos. Esto es de hecho lo que nos dicen las grandes tradiciones religiosas e incluso las tradiciones filosóficas espiritualistas. Pero una cosa es que las religiones y la filosofía nos digan que el principio absoluto es la fuente de todas las cualidades o atributos, y otra cosa es que nosotros saquemos las consecuencias prácticas que se derivan de esto. Este yo absoluto es inteligencia, poder y felicidad. Es lo que en el lenguaje cristiano se expresa: Dios es omnipotente, omnisciente, absoluto. Y en el lenguaje oriental se dice esencia del ser, Sat Chit Ananda. Sat significa existencia absoluta, Chit conocimiento absoluto y Ananda felicidad o beatitud absoluta. Si Dios es el poder absoluto, eso quiere decir que todo poder, todo, sea cual sea su forma de manifestación, es expresión de este único poder. Esto queda expresado en la frase que dice: ni una hoja de un árbol cae sin la voluntad del Padre. O sea, se da precisamente el ejemplo de una cosa que parece muy pequeña, insignificante para destacar, como una hoja, ¿no?, que cae por una ley biológica como la gravedad. Esto incluso ocurre por voluntad del ser absoluto. Dios, el ser absoluto, es el poder absoluto y no existe otro poder. Por lo tanto, todo el poder que yo pueda intuir en las personas, en el universo, en la naturaleza, es expresión de este único poder. Todo el poder que yo tengo, todo el poder que yo soy como realidad central está siendo expresión actual de este único poder. Solo hay un poder y este poder se expresa en mí, se expresa en todo. ¿Sí? Hola. Ah, bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Él, en los capítulos que vimos anteriormente, Antonio Blay hablaba de esto en el nivel de la personalidad, ¿no? Y ahora lo está hablando en un nivel, porque él dijo que esos niveles eran iguales, pero en el nivel superior, ¿no? Esos niveles de energía, inteligencia y amor-felicidad en lo superior, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos manifestar esos poderes aquí? ¿Qué nos sucede? Porque yo me vivo con la noción de que yo soy un poder distinto del poder de las otras personas, del poder de la naturaleza y del universo. Yo creo que soy un poder aparte de todo. Entonces estoy tratando siempre de proteger este poder de los demás poderes. Y tiendo a estar siempre a la defensiva, o trato de atacar, si es preciso, para defender esta integridad, mi realidad, mi ser. ¿Por qué? Porque tengo una visión fragmentada, ¿no? Estoy viviendo en guerra con los demás. O sea, yo creo que soy este y los otros son los demás. Así nos percibimos todos. Pero en cuanto yo me doy cuenta de la significación real de que solo hay un poder y que este poder proviene de la única inteligencia absoluta, también me voy a dar cuenta de que yo no me he de defender de ningún otro poder, porque no hay ningún otro poder opuesto a mi realidad. Esto es lo que explica, por ejemplo, el curso de milagros cuando habla de que solo hay una voluntad. Pero como yo creo que mi voluntad es una y la de Dios es otra, y hay una voluntad opuesta a mi voluntad, vivo en lucha, ¿no? Como habla, como decía acá el amigo este que escribía recién, habla Jacobo Grinberg, ¿no?
el que estudió todo esto de la latiz, de que estamos todos conectados. Claro, porque todas las mentes están conectadas. Todos somos uno, somos el mismo. La única espiritualidad real es la que me lleva a reconocer que solo hay uno, que hay unidad. Mientras yo me percibo separado, voy a decir yo, y van a aparecer otros que no son yo. Eso se llama percibir, ¿no? Conocer es la unidad. Mientras yo percibo, no conozco. Cuando conozco, desaparece la percepción. Solo hay unidad, solo hay uno. Entonces, eso que me da poder a mí, le da poder a los demás, porque todos somos el mismo. Pero mientras yo me viva en una conciencia pequeñita, separada, voy a tener que defender esta personalidad de todo esto que yo temo ahí fuera, que aparece en oposición a mí, ¿no? Pero cuando yo sintonizo esto con este poder absoluto, en el momento en que mi mente se pone en línea con este absoluto que es Dios, en ese momento mi conciencia empieza a entrar en sintonía, en armonía, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me mantengo en esa sintonía interna, con este poder absoluto, no va a haber ningún poder que pueda estar contrapuesto a esta realidad que yo tengo de Dios. Desaparece la oposición. Desaparece esta noción de lucha, de conflicto. Entonces yo realizo mi conciencia de unidad. Ahí estoy en armonía, ¿no? Ahí es donde se ve la diferencia entre una idea, una intuición o una creencia y una realización. Cuando yo puedo vivir esta unidad, vivirla, no creerla, no pensarla, no imaginarla, sino realizarla en mí como experiencia, entonces yo ahí realmente puedo experimentar esa unidad profunda, esa armonía con el todo. Pero hasta que no se produzca esta armonía, esta unión de mi voluntad con la voluntad absoluta, nunca voy a poder experimentar auténtica unificación en mi interior ni paz auténtica, ¿no? Me puedo contar un cuento de que estoy tranquilo y estoy en paz, pero es que en realidad no estoy teniendo esa experiencia. Todo esto se trata de una experiencia, ¿no? Bien. Entonces, para que se produzca esta realización, yo tengo que trabajar, aparentemente trabajar, bueno, es una manera de decir, ¿no? Este absoluto, esta realidad ya existe, ya está funcionando, ya es, pero lo que yo tengo que cambiar es mi percepción, o sea, modificar mi percepción, mi visión de las cosas. El hecho que yo tengo de apoyarme solo en mis sentidos físicos, en esto que me han contado otros, que las cosas son así. Entonces yo creo lo que dice fulano y hago eso, ¿no? Las personas por lo general vivimos en un nivel psicológico, entonces no pueden transmitir esta realidad espiritual, pueden hablar de ella desde una postura de creencia, de fe, de moral, pero no como de algo realizable experimentalmente en su propia conciencia. Nosotros somos lo que nuestra mente nos permite ser y actuamos de acuerdo a unos esquemas mentales, a unas ideas, a unos sistemas de valores, que nos hemos hecho de las cosas y estamos casi ciegos para lo que no está dentro de estos esquemas y estos sistemas de valores. Estamos delimitados por nuestro horizonte mental, porque yo me siento seguro ahí.
aparentemente, relativamente, y nos cuesta ver, entender, ir más allá de esas estructuras. ¿Bien? Entonces, como yo tengo esta noción de algo absoluto, porque me lo enseñaron, porque lo escuché, porque no sé qué, he visto personas que dicen que se iluminaron, no sé qué, que son más inteligentes, bueno, todo eso que nosotros vemos acá. En base a eso fui edificando un sistema mental, ¿sí? Y ahora vivo dentro de ese esquema. A nivel psicológico, yo quedo como encerrado en esta experiencia. Y aunque por un momento yo pueda entender, aceptar, intuir la verdad, ¿no? De que todo es expresión del único poder, de que me puedo abrir, de que puedo sintonizar con ese poder. Bien. Después en mi vida diaria yo sigo con la misma rutina, con los mismos miedos, sigo igual. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos modificado los esquemas mentales. O sea, no hemos cambiado nuestro condicionamiento. Entonces no puedo experimentar algo nuevo. No podemos hacer entrar en una nueva dimensión a aquello que ya está delimitado por los hábitos, ¿no? Entonces, si yo tengo esta aspiración hacia lo trascendente, y tengo una intuición de que esto es cierto, de que existe, no por simple creencia, sino porque hay algo en mí que me dice que es así, entonces yo tengo que hacer un trabajo en mi mente, en mi afectividad y en mi energía vital, para poder modificar esta capacidad perceptiva, no para cambiar nada, sino para descubrir lo que ya existe, para abrir los ojos, para afinar la percepción, para ensanchar la conciencia. Recuperar este sentido espiritual es lo que nos falta. No es que Dios esté aparte y que si yo hago unas prácticas Dios va a hacer algo especial conmigo. Esto es una visión muy infantil. Dios no dejará de hacer lo que desde la eternidad está haciendo. Pero el hombre llega a un punto en el que se da cuenta de que debe tomar conciencia. Hay un tiempo en que la persona tiene la noción de que Dios es como una especie de Papá Noel, que mágicamente le va a solucionar los problemas, las cosas difíciles que ella misma no puede solucionar. Pero Dios no es un Papá Noel que solucione mágicamente las cosas. Dios es la inteligencia y el poder absoluto, que se expresa a través de nosotros, a través de las cosas y a través de lo que aparece como problemas. Y la solución de los problemas también ha de venir a través de esa plenitud de expresión de Dios en nosotros. De manera que funcione toda la capacidad que Dios está comunicando naturalmente a través de nosotros, que funcione. No hay que sustituir una acción, como por ejemplo Dios solucionará las cosas, porque Dios actúa a través de su manifestación que somos todos nosotros, ¿no? No le podemos pedir a Dios una manifestación extra de tipo mágico, pero sí le podemos pedir que se abran nuestros ojos, que se abra nuestra percepción, para que esta plenitud de poder llene nuestra conciencia y podamos expresar nuestra herencia. Es un redescubrimiento. Y este cambio nuestro, no de Dios, puede producirse mediante muchas formas de trabajo, como la meditación, que es un trabajo a nivel mental, la oración, que es un trabajo a nivel afectivo, y el silencio, que es el aspecto receptivo de todo este proceso. Meditación, oración, silencio. Esta toma de conciencia, este trabajo de redescubrimiento, este cambio nuestro, no de Dios, puede producirse mediante varias formas de trabajo, ¿no? Entonces él ahora acá explica la meditación y la oración como que es
más bien la parte activa, ¿no? Yo que modifico mis esquemas mentales en la meditación, yo que modifico mis actitudes humanas en la oración, y en el silencio me hago receptivo, descubro nuevos estados de ser. Cuando mediante la meditación y la oración hemos movilizado nuestras estructuras cristalizadas, gracias a la práctica del silencio vamos descubriendo lo que ya existe, lo que ya es. Se ha dado a veces el ejemplo de la persona que tiene una gran fortuna, pero olvida que tiene esa fortuna y se siente pobre, y lucha contra la pobreza y se lamenta haciendo grandes esfuerzos para salir de ella. No es consciente de que tiene un gran patrimonio. Nosotros somos como esa persona amnésica que ha perdido la memoria de algo que es suyo desde siempre y que está a su plena disposición. Todo trabajo espiritual viene a ser como una terapia para recuperar la capacidad de recordar, la conciencia. Y este no es atributo de algunas personas elegidas con algún don especial. Es algo que lo podemos hacer todos. ¿Bien? Todos podemos acceder ahí. Este ser absoluto, esta realidad trascendente, como dice Blay, se manifiesta a sí misma desde el punto de vista humano a través de dos mundos o de dos esferas de conciencia. Por un lado lo que yo llamo yo, y por otro lado lo que llamo lo otro, el mundo, la existencia, o sea, yo y no yo. Todo es obra del Ser Supremo, todo es su expresión, todo, el Ser Supremo es la unidad, que vincula lo que vivimos como distinto y como opuesto. En consecuencia, el único camino para unir lo separado, para encontrar la unidad, consiste en situarse interiormente en ese punto de conciencia de Dios en nosotros que nos vincula a la conciencia de Dios en lo otro. Este punto de unión entre yo y lo otro es donde me puedo convertir en uno. Este es el único camino de verdadera realización. Dios es expresión y esta expresión lo es, pues Dios no puede expresar nada que no sea el mismo. Esto significa que todo lo que existe es expresión de su inteligencia infinita, de su poder absoluto, de su amor-felicidad. Así la naturaleza profunda de cada cosa que existe es amor, inteligencia, poder. Es la esencia profunda de lo que llamo yo y es la esencia profunda de lo que llamo mundo. Si no conocemos esta naturaleza profunda, ¿no?, que es lo que hace que cada cosa sea, no nos conocemos ni a nosotros mismos ni al exterior. ¿Qué es conocer una cosa? Realizar su naturaleza profunda, su esencia. Y hasta que yo no llegue a mi verdadera identidad con mayúscula y la reconozca y la viva, la experimente, la mía, y es que esto mismo lo hay en la otra persona. O sea, hasta que yo no conozca a todos y me conozca, no voy a poder expresar a Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar a las personas a través de lo aparente, con nuestros sentidos. Para mí el otro es distinto, es separado. Entonces creemos que una persona es una serie de rasgos diferentes de otra persona. Creemos que es un modo particular. O sea que interpretamos a la persona como si ella fuese solo diferencias. Decimos, ¿cómo es tal persona? Y tal persona es muy alta, muy inteligente, poco hábil, egoísta.
Pero cada una de estas cosas no definen nada de lo que es la persona. Solo se refieren a rasgos comparables con otra persona. Porque yo, para decir que esta persona es inteligente, es porque tengo que compararla con algo que no es inteligente. O sea que nos conformamos por hábito, por contraste. Yo me conformo, mi diseño es este, el del otro es este. Bien. Estamos constantemente pendientes de esto que Blay le llama cotización exterior, el precio que me ponen los demás, cuánto valgo, el éxito, cómo me consideran los demás, cómo me valoran. Entonces, como yo quisiera ser de un modo distinto a como soy, o quiero tener algo que no tengo, o no quiero tener unos defectos que tengo, siempre me estoy viviendo en razón de unas expectativas y esto me impide tomar conciencia de lo que soy, porque mi foco está en mi idea de yo, o en mi ideal de yo. El estar constantemente abocado a lo que espero, a lo que deseo, a lo que temo, me impide vivirme, no me vivo, como inteligencia, energía y amor. Y como yo no me vivo así, creo que la realidad son todas esas interpretaciones que los demás hacen de mí, y ese mismo criterio lo aplico a los demás y yo también interpreto cómo son los demás. Este hombre qué inteligente, qué sabio, el otro qué burro, no sabe nada, este qué bien, este qué gordo, este qué flaco, este qué ignorante, este qué sabio, este qué no sé qué, y así estamos todo el tiempo. Nunca sé quién soy, menos voy a saber quiénes son los demás, que los demás son yo. Vivir la unidad, así que por muchos libros que me lea, escuche a 800.000 autores, si yo no hago una práctica para poder sentir realmente que no hay separación, es que nunca voy a poder conectar con nada especial. Por más que estudie, miren, 800.000 libros, miren, que se vayan a las bibliotecas más brillantes. No. Entonces la persona, en realidad, no es un problema. Lo que pasa que es la definición que hacemos de la persona. La comparación que hacemos entre las personas. Por ejemplo, nos medimos, nos cuantificamos. Supongamos que yo tengo una inteligencia 10, pero quiero tener una inteligencia 25. Entonces me lamento por ese 15 que me falta para llegar al 25. Y me vivo toda mi vida lamentando de ese 15 que no tengo, que creo que me falta y desearía tener, y eso me absorbe tanto, que impide vivir la inteligencia 10 que tengo. Entonces yo me defino a mí mismo no como la inteligencia 10, sino como la ignorancia 15. Si yo pudiera vivir sin interpretar, sin comparar, si yo aprendiera a vivir la simplicidad de lo que soy, si yo tomase conciencia directa de mi inteligencia actual, tal como es, sin compararla, esta inteligencia 10 me llenaría. Si yo me capacitase para desarrollar más mi inteligencia, a partir de esta inteligencia que ya poseo, se desarrollaría más rápido. Pero como yo estoy pendiente de las comparaciones, de lo que me falta, me estoy interpretando en función del contraste, no puedo vivir lo que ya soy. Miren qué claro que está esto. Clarísimo. Así somos todos, ¿eh?
Lo mismo ocurre con el amor y la felicidad. Yo ya estoy hecho de felicidad porque es mi naturaleza profunda. Pero yo aspiro a una felicidad determinada, porque dentro de mí hay un presentimiento, una demanda de una felicidad muy grande. Y como yo tiendo hacia esa felicidad, y por otra parte estoy viviendo una pequeña felicidad, veo la gran distancia que hay de esta pequeña felicidad que yo vivo y aquella que me gustaría vivir. Ocurre lo mismo que pasaba con la inteligencia. Entonces yo me siento un desgraciado. Y estoy todo el día lamentándome de que soy desgraciado, que deseo que las cosas cambien, que los demás sean diferentes, para que yo pueda llegar a esa felicidad grande que deseo. Pero si yo no vivo conscientemente esta felicidad que poseo, es que eso no se ensancha. Porque estoy pendiente de las diferencias. Entonces no puedo vivir lo que soy. Y el único modo de desarrollar algo es ejercitarlo. Lo que tengo, lo que soy, lo que poseo. Eso hace que eso crezca. Por eso es importante aprender a centrarse en el aspecto real positivo, que es la naturaleza profunda. Pues si yo en lugar de vivir el grado 10, estoy lamentándome de la infelicidad 15, estoy desarrollando la conciencia de infelicidad, no la de felicidad. A ver. Cuando yo vivo simplemente lo que soy, con toda el alma, entonces vivo mi verdad. De un modo sencillo pero intenso. Y esta sencillez es la que permite que todo lo que está en mi interior encuentre el camino libre para crecer y desarrollarse. Bien. Nosotros dividimos a las personas, ¿no? Clasificamos a las personas y a nosotros mismos también. Con este asunto de cualidades y defectos. Decimos, esta persona, todas las cualidades que tiene y cuántos defectos, no sé qué. Pero acá Antonio Blay da otra definición, podemos decir, de esto. Y él dice, la persona egoísta no es realmente egoísta. Egoísta es el nombre que damos a un modo de manifestarse que tiene su origen en dos cualidades positivas básicas. Un amor a sí mismo, el cual es profundamente positivo, pero que queda reducido a esta área de sí mismo. Voy a abrir la ventana porque ustedes no saben el calor que hace ahora. Bien, vamos a abrir para que ventile. Entonces, él dice, y como un valor colectivo, dice. Pero el amor de la persona hacia sí misma es totalmente positivo y aparece negativo al compararlo con un amor vivido con mayor anchura, un nivel más amplio. En realidad el egoísmo en sí no es nada, es el nombre que le damos a una diferencia. Cuando a una persona se le dice que no sea egoísta, no sirve de nada y no tiene sentido, porque le estamos diciendo a la persona algo que no es real en sí. Si nosotros en propia persona queremos modificar eso que se llama egoísmo, no hemos de ponernos a simular que pensamos menos en nosotros y más en los demás. Esto no sirve para nada. No sirve cambiar la acción externa, sino cambia la motivación interna. Si mi problema es que estoy encerrado en un campo restringido de intereses de amor, yo he de vivir más conscientemente la misma gama que vivo ahora,
para que ahondando en ella pueda ampliarse. Pues si yo pretendo interesarme de repente por los demás, por un gesto de mi voluntad, yo estaré jugando al escondite conmigo mismo. Solo se crece por desarrollo, no se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo ya soy actualmente. Tengo que vivir más consciente, más natural, más seguro. Pero si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y sí en los demás, eso es algo artificial y eso no desarrolla nada. Yo siempre tengo que partir de mi modo de ser. No se trata de jugar a ser de otro modo. Tengo que descubrir mi identidad. Ella en sí es profundamente positiva. Y ejercitando lo positivo es como me voy a desarrollar. En la medida en que yo ejercite lo que soy y que lo haga a partir de mi situación real presente, es como voy a crecer. En esto puede ayudarnos el recordar que Dios es inteligencia, energía y felicidad absolutas, y que esto se está expresando en mí. Hay un ejercicio de Antonio Blay, que se los digo ahora, bueno, después seguro más adelante lo vamos a ver, en donde yo digo, yo soy un foco infinito de energía, yo soy un foco infinito de inteligencia, yo soy un foco infinito de amor, felicidad. Esos atributos se expresan en mí y les tengo que dar paso a través de mí. Y que con toda persona que me pongo en contacto, esa persona tiene los mismos atributos que yo. Y aunque esto pueda quedar oculto bajo un estado de angustia, de crispación, de negación, esas cualidades siguen estando allí y están empujando para expresarse. Pero todo el mundo lo expresa en la medida que puede. Bien. A medida que la persona va tomando más y más conciencia de esta realidad, esto le permite dar una mayor expresión a estas cualidades, reconocer esta naturaleza y abrirle paso para que se exprese, o sea, la unidad, la conciencia crística tan famosa, ¿no? Que no viva yo, sino que Cristo viva en mí, pero no Cristo como un ser humano, sino como conciencia, ¿no? En este sentido, es ese nivel de la existencia de unidad, la conciencia de unidad, podríamos llamar, que es la sanadora, es lo único que sana, el amor con mayúsculas, ¿no? Entonces hemos llegado al reconocimiento de que nuestro ser está unido a esta conciencia creadora de todo lo que existe. Hay que reflexionar sobre esto y descubrirlo. Eso es lo único que puede expresarse. La conciencia es el límite interno que da paso, que se exterioriza en actitudes y conductas. Si no crece la conciencia interna, no puede crecer la forma de hacer, la forma de conducirse. Por eso es tan importante hacer diariamente una meditación. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con lo de la meditación? Tratando de penetrar la verdad de esto, ¿no? Relacionando esta verdad que uno intuye con las situaciones concretas que uno vive a lo largo del día. ¿Cómo me vivo yo durante el día?
¿Me vivo realmente como esa energía, esa inteligencia, ese amor, felicidad? ¿O me vivo simplemente como alguien que está en lucha con una circunstancia, que me estoy defendiendo de unas personas, de unos juicios? En la medida en que yo pueda ir reconociendo esa identidad mía, mi actitud ante las personas y las circunstancias va a cambiar. Y voy a descubrir por mí mismo que no hay nada que pueda herirme, nada que pueda lesionarme, que los enemigos eran solo el resultado de un juego de comparaciones. Esto me pone en armonía con todo, porque no solo yo soy esa energía en expresión, sino que los demás también. Y detrás de las diferencias que hay entre las personas, entre modos de pensar, modos de conducta, está esa misma conciencia expresándose. O sea que tengo que intuir esta unidad que hay detrás de lo aparente. Y esto lo puedo hacer reconociendo a Dios en mí y en el otro. Entonces las relaciones que yo voy a establecer van a ser más enriquecedoras y me van a llenar. Y yo podré despertar en el otro un poco más de conciencia. Un modo práctico de hacer esto es vivir el ejercicio de la constante presencia de Dios, ¿no? Antonio Blay habla mucho de esta presencia de Dios. Yo ya lo subí en video hace mucho, ¿no? La práctica de la presencia de Dios y la oración. ¿Cómo se hace esto? Obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuando en mí, que es Él quien me está dando todo lo que soy y la posibilidad de expresar todo esto que me da, que me comunica mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta de que Dios está ahí, que yo no estoy nunca separado de Dios, ni Él de mí. Es mi mente pequeña, ¿no?, la que se cierra, la que le da las espaldas. Es mi mente pequeña y miope que limita y solo ve lo aparente, solo ve lo superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más profundo, intuitivo, entonces va reconociendo que existe en mí esta fuente que se está expresando constantemente. Es Dios que se está expresando en forma de mi yo y de ahí surgen todas mis capacidades. Y en las otras personas igual. Él es el verdadero fondo del yo de los demás. Y también el auténtico fondo de todo lo que ocurre. Inteligencia, energía, amor, felicidad. Estos atributos se pueden expresar en mí, en la medida en que yo lo permita, en la medida en que yo me abra. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo voy a seguir actuando en virtud de ese minúsculo esquema que tengo de mí. Es mi mente pequeña la que acepta o rechaza, la que abre o cierra, la que reconoce o ignora. Además, yo puedo dirigirme personalmente a Dios y tener una relación humana con este Dios presente, ¿no? Puedo dirigirme a Él y hablar con Él como hablara con la persona que más quiero, con la persona que más acepto, comprendo y admiro. Es lo que llamamos el maestro interno, ¿no? Puedo tener este intercambio en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco. No se trata de un Dios inhumano, sino un Dios humanamente absoluto, dice él. Esto se puede hacer a lo largo del día,
¿no? Y es una medida de ir reconociendo esta identidad profunda para que se manifieste en nuestra experiencia. Él dice que con 15-20 minutos dedicados a esto es suficiente. A este diálogo espontáneo con Dios, y luego durante el día se puede ir repitiendo esta presencia con frases cortas: Dios está presente, Dios está actuando en mí. Tratar de dirigirse a Él en oraciones breves pero sinceras y profundas. A principio nos va a costar, vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero después va a salir naturalmente, ¿no? Eso es practicar la presencia de Dios, ¿no? En una fase activa, como meditativa y de oración. Y después practicar la fase receptiva, que es la de silencio, en que no se trata solo de que yo piense que Dios está presente, que es este océano de felicidad, de inteligencia, que está en todo momento presente dentro y fuera de mí. Tampoco se trata solo de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda y de aspiración, sino ya como que sentir a Dios en nuestro campo de conciencia. Es como poner interés, dice él. Pido lo que deseo, formulo lo que deseo, esa demanda, y viene la otra parte donde yo hago silencio para recibir la información, la respuesta a lo que estoy pidiendo. Pero cuando solo se está pendiente de lo que pensamos, de lo que deseamos o de lo que queremos, es porque yo todavía no pude salir de mí mismo. Hay que pasar a la segunda fase en la cual dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de respuesta. Este es el paso más difícil, porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivos en la medida que hacemos. Y nos parece que si no hacemos algo, estamos desaprovechando el tiempo. En el fondo lo que estamos haciendo es girar alrededor de nuestro yo personal. Nos encerramos, ¿no?, en un círculo cerrado. Y la única manera que puedo hacer para salir es cuando lanzo una demanda más allá de mí y luego quedo receptivo en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, me expreso dentro de mi modo de ser y de hacer. Pero en el momento en que mi aspiración se dirige más allá del círculo del yo, hacia ese otro que es Dios, y me mantengo en silencio, renuncio al hacer, dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución. O sea, me hago pequeño ante eso más grande. Es el momento más importante. Ahí damos paso a la presencia de lo superior a nuestra conciencia. Toda persona que haga una oración sincera dirigida a Dios, tal como intuye hacia Dios, diciendo todo lo que tiene dentro, y que luego se quede en silencio, esperando en calma y haciendo un completo vacío interior, esta persona recibirá una respuesta. La respuesta vendrá en forma de un estado interior que es distinto del estado personal propio de cualquier momento de su vida. Un estado en el que aparece como una calma, en un orden más profundo, una paz, una luminosidad, una alegría, una libertad, una ligereza interior, que puede traducirse físicamente en una respiración espontánea más profunda. Este estado tiene un sabor distinto.
es algo que nosotros nunca podremos fabricar. Es algo que puede ser muy suave, pero tiene el sello de una calidad superior. Esta paz, este silencio, esta calma, esta fuerza, esta luminosidad, esta libertad que nos viene, marca el momento de un cambio total, de una orientación distinta. En aquel momento yo tengo la certeza de que Dios establece un contacto directo conmigo y con mi conciencia. Entonces ya no soy yo solo que estoy tratando de relacionarme con las personas, con las circunstancias o con Dios, sino que en aquel momento siento que hay una inteligencia, un amor, que hay una mano que me conduce, que me empuja. Ese es el instante más solemne de la experiencia interior. Y esta experiencia viene de una manera inevitable cuando se pone toda la sinceridad y se está a la espera. Siempre hay respuesta. La respuesta podrá ser sutil, pero siempre la habrá. En el momento en que nosotros abrimos una brecha mediante nuestra aspiración y nuestra demanda y mantenemos la brecha abierta mediante nuestro silencio, en este mismo momento, de una manera inevitable, viene lo superior hacia lo inferior. Me doy cuenta de que ya no soy yo quien vivo, de que no soy una unidad aislada enfrentada a la vida, enfrentada a los demás, sino que esa realidad que intuía y a la que yo he aspirado de muchas maneras, empieza a aparecer en mi propia experiencia. Al principio es sutil, suave. La calidad que trae consigo es testimonio de que viene de una zona mucho más alta. Y nadie está excluido de esta experiencia. Nadie. Pide y recibirás. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será dado por añadidura. Cuando quieras orar, entra en tu cámara, cierra la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Todo lo que pidieras en mi nombre te será dado. El reino de los cielos está dentro de ti. Se trata de abrirnos a esta presencia para que ella dirija nuestra personalidad. En la medida en que nos abramos a esta experiencia y que la experimentemos aunque sea por un instante, veremos cómo todos nuestros problemas se desvanecen. Problemas externos, internos, preocupaciones, miedos, ansiedades, problemas de cosas que no van bien, enfermedades. Veremos que todo esto que nos angustia, que nos preocupa, en el momento en que me abro a esta presencia activa de Dios, en el momento en que aparece este soplo divino en mi interior, veremos que se desvanece como por encanto la fuerza de toda circunstancia que vivíamos como problemas importantísimos e insolubles. Esto es suficiente para desvanecer durante un tiempo todas las angustias, todas las preocupaciones, todo lo que nos tiene interiormente aprisionados. Y no solo se trata de una liberación interior, sino que se produce inmediatamente un cambio exterior. Veremos cómo cambian las actitudes de las personas con quienes tratamos, cómo se arreglan las circunstancias, aunque no siempre según nuestro deseo o nuestro gusto, pero se arreglan. Renovar esta presencia, esta experiencia, ¿no?, de la presencia activa de Dios, es cambiar la polaridad de toda nuestra vida. Una vida que estaba dedicada a defenderme, a afirmarme, a consolidarme frente a los demás y a las circunstancias. Ahora descubro que no hay nada que pueda afectarme.
descubro el verdadero sentido de la vida. La presencia de Dios es el centro de todo lo que ocurre. Entonces ya dejo de buscar seguridad en las cosas. No porque yo lo creo, porque me lo hayan dicho, sino porque descubro experimentalmente, porque la paz que se me da está por encima de todas las satisfacciones que puedan darme las cosas y las situaciones. La vida se convierte entonces en un estar más y más permanentemente abierto a la presencia de Dios en nosotros. Y aunque nosotros sigamos actuando de acuerdo con las exigencias cotidianas de nuestra situación, nos damos cuenta de que quien lleva realmente la dirección de mi vida no es mi inteligencia personal, mi cálculo, mi previsión, mi voluntad. Me doy cuenta de que hay una voluntad superior que está actuando en mí, dinamizando en mí todo lo necesario. Es como si yo me descargara del enorme peso de llevar la responsabilidad de mi vida y de mi lucha, y la descargara totalmente porque me doy cuenta de que alguien infinitamente poderoso es realmente quien está siendo el protagonista de esta vida. Esto es una liberación interior extraordinaria. Hay que practicarlo. Al principio van a seguir estando en nosotros los viejos hábitos mentales, los miedos, los recelos, las inseguridades, pero en un momento dado nos sentimos muy ligeros, muy libres, y al poco tiempo vuelve otra vez la fuerza de la costumbre a encerrarnos en nuestras ideas, en nuestros miedos. Por eso lo tenemos que renovar una y otra vez esta presencia. Llega un momento en que ya está constantemente renovada. Entonces donde había angustia, deja de haberla. Donde había preocupación, duda, sospecha, todo eso deja de existir. Y me doy cuenta de que interiormente estoy siendo conducido, como en realidad siempre lo he sido. Pero ahora reconozco, ¿no?, que mi inteligencia no es nada más que una pequeña avanzadilla, una pequeña delegación de la inteligencia absoluta. Y al estar conectado con esta gran inteligencia, dejo de apoyarme en mi pequeña delegación. Entonces estoy constantemente atento para ver con claridad desde la gran mente, no desde mi pequeña mente. Esta se convierte en lo que realmente es, en una delegación, la pequeña mente, ¿no? Descubro que el amor no es algo que fabrico yo, sino algo que me es dado, y que en la medida en que yo me abro a esta presencia activa de Dios, este amor, felicidad, aumenta y aumenta. Es un pozo sin fondo. Y me doy cuenta de que la fuerza no es la que tengo yo personalmente, no es la que puedo acumular o renovar a través del descanso, sino que hay una fuerza enorme, fantástica, de energía que se expresa en mí en la medida en que todo yo me mantengo abierto a esa presencia activa de Dios en mí. Esto no es un objeto de devoción, no es para girar alrededor de ella como gira un satélite, sino más bien es como conectar un trole con el cable de alta tensión, gracias al cual la energía se transmite a la máquina particular y la dinamiza. Es ponerme en contacto con lo que es mi fuente absoluta, con el verdadero yo, del cual yo ahora soy una expresión en cada momento. La presencia de Dios vivida de esta manera es una afirmación total de uno mismo, sin necesidad de afirmarse en lo exterior.
uno se siente afirmado en su conciencia de ser, en su libertad, en su seguridad. Ya no necesita reivindicar su seguridad y su afirmación mediante el quedar bien ante los demás. No necesita sentirse aprobado o alabado. Su seguridad no depende del tener una casa, un ambiente social, etc. Interiormente uno no necesita nada de esto para sentirse seguro y pleno. Está centrado precisamente en el otro extremo de las cosas, en el extremo de las causas y no en el extremo inferior de los efectos. Uno descubre que nunca las cosas pueden darme nada, lo único que me puede dar es la causa con mayúscula. Y que todo lo que yo puedo llegar a realizar, a vivir, a ser, me viene a través de la fuente, nunca a través de los efectos, de las cosas, de las personas. También descubro que esta causa, que es la base de mi ser, es la misma que se expresa luego en forma de hechos, de personas y de circunstancias. Dios en mí me estimula la acción y el mismo Dios a través del exterior responde a este estímulo. En la medida que yo me abro a la presencia de Dios, mi interior y mi exterior se armonizan. En la medida que yo me cierro en mi conciencia aislada, me separo, se convierte en enemigo. Y entonces vivo con angustia, a la defensiva, atacando. Pero si yo me abro a la presencia de Dios, descubro que esta misma presencia es la que actúa dentro y fuera de mí. Esto me quita todo miedo, porque me vincula más y más con todo, y me siento unido a todo. No veo oposición. Veo que hay una misma dirección, una misma inteligencia suprema, un mismo amor, una misma voluntad, que se está expresando a través de la interacción y a través de las diferencias. Y al vivir la afirmación central no busco la afirmación de lo exterior. Entonces consigo una libertad respecto a las personas y a las cosas porque no dependo de ellas. No las necesito para sentirme yo, pero al mismo tiempo me siento más próximo al interior de las personas y de las situaciones porque estoy más próximo a la causa de mí y de estas situaciones, que es Dios. Todo cambia de significado. Pero ya no siento esfuerzo, no siento angustia. Esa para mí sería la verdadera entrega, ¿no? Y de eso vamos a hablar en el próximo encuentro, de la receptividad, la entrega y la sinceridad. Así que bueno, nos encontraremos el sábado, ¿no? Para continuar con esta parte de la receptividad, la entrega y la sinceridad, que son muy importantes para justamente que esto cale, ¿no? Profundo dentro de nosotros. Bueno.